Problema 27, un problema que parece corto, en el que vemos que tenemos una carga de 2 coulombios que está a 20 centímetros por encima del centro de un cuadrado de arista de 40 centímetros. Aquí nos piden determinar el flujo a través del cuadrado, es decir, por primera vez nos piden calcular un flujo eléctrico que no es relativo, que no está relacionado con esferas, ¿no? Y aparte nos dan una indicación, no integrar. Luego veremos que esto tiene pues bastante sentido. Bien, vamos entonces como siempre, con los datos. Vamos a ver qué datos nos están dando aquí. Aquí en el fondo, pues los datos es algo que es bastante sencillo, ¿no? Tenemos una carga de 2 microcoulombios únicamente, de 2 microcoulombios, y que está a una distancia de 20 centímetros sobre un plano o sobre un cuadrado que tiene unas aristas de 40 centímetros. ¿Vale? Estos dos valores, que uno sea el doble del otro, pues no es casual. Realmente lo que tenemos es algo así. Tenemos nuestro cuadrado, lo voy a poner así en perspectiva. ¿Vale? Esto de aquí van a ser 40 centímetros. Estos son 40 centímetros, que es la arista. Y después aquí en el centro, por encima del centro, ¿vale? El centro es ese. Por encima de esto tenemos aquí nuestra partícula de más 2 microcoulombios, y esto está aquí a una distancia de 20 centímetros. Bien, no es casual que esté así, ¿no? Luego veremos el porqué. Pues bien, como siempre, estos son los datos, ¿vale? Y como siempre vamos con el planteamiento. Nos están hablando de flujo eléctrico. Cuánto flujo atraviesa el cuadrado. Entonces, automáticamente tenemos que pensar en la ley de Gauss. La ley de Gauss, como ya sabemos, establece la relación entre el flujo eléctrico y la carga entre el flujo eléctrico a través, y esto es importante, ¿vale? A través de cualquier superficie S, ¿vale? Es la primera vez que escribo en teoría cualquier superficie S, básicamente porque siempre lo he emitido, porque siempre vamos a utilizar normalmente una geometría esférica, pero en este caso sí que soy explícito en cualquier superficie S, y aparte una relación entre este flujo eléctrico y la carga encerrada por esta. Encerrada por esta, ¿vale? Y con esta me refiero a la superficie. Bien. De nuevo reitero, y aquí lo voy a hacer muy explícito, reitero la parte de cualquier superficie, ¿vale? Esta es la parte más importante de todo. Bien, vamos a ver el porqué. Vamos a ver qué tiene que ver todo esto y esa geometría que nos están dando. Vale, vamos con la solución. Bien, esta ley de Gauss nos dice que si yo tengo una carga, ¿vale? En este caso pues vamos a escoger esos 2 microcoulombios, ¿no? Y rodeo, pues en este caso voy a rodearlo, por ejemplo, con una esfera. Bien, rodeo con una esfera toda esa superficie, ¿vale? Toda esta carga. En esta esfera lo que me dice Gauss es que pues la integral de E diferencial de S, que esto básicamente es el flujo eléctrico, bien, es igual a la carga encerrada partido de epsilon sub 0. Bien. Esta S de aquí y es esta de aquí. Bien. Pero no nos dicen nada sobre S, es decir, que si yo S, en vez de ser esto, es un... a ver si lo pinto bien. Genial.
si en vez de ser esto es una pirámide, por ejemplo, pues sería lo mismo. Para el caso de la pirámide sería S', ¿vale? Pues en este caso tendríamos otra superficie, otro objeto tridimensional con otra superficie completamente diferente, ¿vale? Pero ese flujo sería el mismo. Es decir, el flujo que atraviesa esas dos superficies es el mismo. ¿Qué es exactamente lo que cambia aquí? Pues lo que cambia aquí realmente es cuánto campo atraviesa cada superficie. El campo eléctrico es el mismo, pero la superficie es diferente. Cómo llega ese campo eléctrico a dicha superficie, pues también es diferente. Es decir, en el caso del blanco, en el caso de la esfera, pues los campos llegan, pues digamos a la misma vez, ¿vale? Son radiales, pero en el caso amarillo, pues aquí llegarán antes, aquí llegarán después, pero siguen siendo los mismos, siguen siendo esos que hemos visto de pues con la relación de 1 partido de r cuadrado, ¿vale? Me pasa que esta integral, la integral que tenemos aquí, ¿vale? Pues es diferente que la integral que tenemos aquí, pero en el fondo lo que nos dice Gauss es que da igual la superficie que escojas, que la carga encerrada, o sea que la relación va a ser siempre carga encerrada partido de epsilon sub 0. Bien, eso siempre y cuando pues, bueno, no estemos en un medio en el que hay un dieléctrico, como hemos visto, pero en el vacío será algo así. ¿Qué pasa con el problema que nos ocupa, ¿no? Pues en el problema que nos ocupa, si tenemos esa superficie que hemos visto cuadrada, ¿no? Esa superficie que hemos visto cuadrada, ¿no? Y aquí en el centro tenemos nuestra partícula de 2 microcoulombios. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos piden pues cuánto flujo, ¿vale? Cuánto flujo eléctrico atraviesa esto de aquí, ¿vale? Lo primero de todo es que esto podríamos calcularlo, se podría calcular mediante integración, es decir, podríamos calcular pues cuánto es, sabiendo que es 1 partido de 4pi r cuadrado, ¿no? Y cuánto diferencial de S hay, ¿no? Sabiendo, pues cogiendo un diferencial de R, un diferencial de X y un diferencial de Y, ¿vale? Podríamos llegar aquí a una integral, ¿vale? Pero nos dicen que por aquí, nos dicen que por aquí que no integremos, como pista, ¿vale? Por si acaso se nos ocurre ir por esa vía. Con lo cual tenemos que hacer uso del teorema, ¿no? Nos dice, el teorema dice que pues en la superficie encerrada, dentro de esa superficie encerrada, pues va a haber una carga. Entonces, si nosotros pintamos aquí un cubo de aristas pues 40 centímetros por 40 centímetros, ¿no? Pues tendríamos una superficie cerrada. Y estamos escogiendo aquí un cubo. Cada una de estas aristas, estos son 40 centímetros, esto de aquí también son 40 centímetros, esto de aquí son 40 centímetros, bien. En definitiva tendríamos, todo esto de aquí sería un cubo de 40 centímetros de arista. Bien. Si tenemos ese cubo lo vamos a llamar una superficie S cubo. ¿Vale? Lo que nos dice Gauss es que la integral del campo eléctrico a través de cualquier superficie, en este caso la superficie del cubo, es igual a la carga encerrada partido de epsilon sub 0, es decir, en este caso, ¿cuánta carga encerrada hay? Pues Q, es decir, 2 microcoulombios partido de epsilon sub 0. Bien, es decir, que el flujo que atraviesa, y esto es importante, esto sería el flujo eléctrico que atraviesa todas las paredes del cubo.
Es decir, mide cuánto flujo sale por esta pared de aquí, más el flujo de la pared esta de aquí, más el flujo de la pared que nos interesa a nosotros, que es la blanca. Es decir, mide el flujo de 6 caras, porque el cubo tiene 6 caras. Con lo cual, al final, lo que buscamos es que el flujo que atraviesa nuestro cuadrado va a ser un sexto del flujo que atraviesa el cubo. ¿Vale? Porque el flujo que atraviesa el cubo son 6 caras iguales a las del cuadrado. Es decir, el cubo tiene 6 caras y esto de aquí nos dice pues cuánto flujo atraviesa las 6 caras. A nosotros nos interesa solamente una cara, es decir, esta cara de aquí es el flujo que, nos interesa el flujo que atraviesa esa cara. Y como son todas las caras iguales, el flujo que atraviesa cada cara es igual, pues es un sexto del flujo, es decir, será un sexto de 2 microcoulombios por epsilon sub 0. Bien, y esto a mí me sale, si no me he equivocado, 3,76 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado particulombio o bien Webers. Bien, este es el resultado que, por cierto, al menos en el ejercicio en el que tengo yo, en el triple que tengo yo, sale un resultado diferente, pero el razonamiento que he seguido creo que es correcto y he repetido varias veces los cálculos y esto es lo que me sale. Con lo cual esta sería la solución del ejercicio. Una manera muy curiosa de aplicar el teorema de Gauss, en el cual pues no hacemos ninguna integral, simplemente nos piden el flujo y aplicamos directamente la ley de Gauss. Lo que nos interesa es ver cuánto es ese flujo, y para calcular ese flujo no necesitamos saber ni cómo es el campo, ni cuánto es el campo, ni cómo son las paredes, ni cómo es la geometría. De hecho, la ley de Gauss dice que da igual la geometría, siempre y cuando sea una superficie cerrada. El campo eléctrico que atraviesa esa superficie cerrada va a ser igual a la carga encerrada partido de epsilon sub 0. Espero que os haya gustado, espero que haya quedado claro, que os haya parecido curioso y muchísimas gracias.